hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentre todo muy bien en sus hogares y que Dios esté con ustedes cada segundo de sus vidas. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama la naturaleza del infierno. Es un tema que es muy importante y que no debemos de evitarlo, ¿sí? Que no debemos de minimizarlo. La naturaleza del infierno. En todo intento de comprender la naturaleza del infierno, tenemos que proceder con mucho cuidado en una manera. Tenemos que tener cuidado de seguir las escrituras y no las descripciones fantásticas por la literatura de la Edad Media. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos en libros, tal vez en las escuelas o de literatura de aquella época, donde ponen todo esto del infierno como algo bonito, algo romántico o algo trágico, pero con una historia que es totalmente diferente a lo que las escrituras dicen sobre el infierno, ¿sí? Entonces no debemos de hacer caso a eso, debemos de leer bien las escrituras, debemos de encontrar ese concepto de infierno, pero aquí en las escrituras, no en otro libro que es escrito por cualquier otro autor. De otra forma, tenemos que tener cuidado de no negar la doctrina del infierno o disminuir sus horrores. Exactamente, no debemos de disminuir lo que pasa allá abajo, ¿sí? No debemos de disminuir todo el sufrimiento que hay en el infierno, todo el horror, todo el dolor que se vive allá. No debemos de disminuirlo, no debemos de negarlo. Sí, no debemos de negar que el infierno existe y que hay sufrimiento, demasiado sufrimiento en ese lugar. La exclusión de la presencia favorable de Dios. Cuando hablamos de esto, mucha gente dice que el cielo es donde está Dios y el infierno es donde no está Dios. No, el infierno es donde está toda la ira, donde está concentrado toda la ira de Dios, donde está la justicia de Dios, más que nada la justicia y la ira de Dios. En el infierno es donde está concentrado, ¿sí? Donde toda aquella gente que peca, que no cumplió con los mandatos de Dios y que va para el infierno, es donde ahí va a sentir toda la ira, toda la justicia de Dios. La principal y posiblemente la más terrible verdad acerca del infierno es la exclusión de la presencia favorable de Dios. En el cristianismo contemporáneo, con frecuencia, el infierno se describe como un lugar de tormento fuera de la presencia de Dios. Es un lugar de tormento, claro, pero no fuera de la presencia de Dios. Dios está, pero de otra manera. Dios no está como está en el infierno. Dios está, pero está su ira, está su enojo, está la justicia, más que nada la justicia sobre aquellos que no obedecieron su palabra. Porque Dios no está ahí, aunque este dicho tiene un elemento de verdad, puede ser malentendido fácilmente. El infierno no es un lugar de tormento por causa de la ausencia de Dios, sino por causa de la ausencia de su favor. De hecho, el infierno es el infierno porque Dios está en la plenitud de su justicia e ira. Exactamente, es lo que les comentaba. No es porque Dios no esté, es porque está a su plenitud toda la ira, toda la justicia de nuestro Señor. Vamos a Mateo 7:23. Dice la palabra de Dios: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Exactamente. Dios nos aparta, como hacen el mal, Dios los aparta y los manda al infierno. Dios los aparta de su favor, Dios los aparta de estar en el cielo gozando de su presencia, ¿sí? Y los manda al infierno, donde realmente el sufrimiento es demasiado, donde se concentra toda la ira, donde vamos a pagar todos nuestros pecados primeramente, ¿no? Continuamos con el sufrimiento es indescriptible. Es imposible ser fiel a las escrituras, especialmente a las palabras de Jesús, y a la vez negar o pasar por alto las verdades que enseñan con respecto al sufrimiento de los malos en el infierno. Como veremos, las escrituras, especialmente Jesús, habla del infierno como un lugar de sufrimiento indescriptible. Exactamente.
El infierno es un lugar de sufrimiento indescriptible, donde no te puedo decir exactamente todo lo que vas a sentir, porque no se compara con lo que vivimos aquí. Mucha gente nos dice que estamos en el infierno, o mucha gente celebra o dice con orgullo que se van a ir al infierno, que ellos van a entrar triunfando, cuando verdaderamente no saben lo que dicen, no saben lo que hablan, no saben verdaderamente el dolor, el sufrimiento que hay ahí, ¿sí? No saben todo lo que se viene ahí en el infierno, todo por no seguir a Jesús, todo por negarlo, todo por desobedecerlo, ¿sí? Porque creen que ellos saben más que Dios. Frecuentemente y correctamente se dice que los placeres del cielo van más allá de la comprensión y del poder del lenguaje humano para entenderlo y comunicarlo. Exactamente. No podemos, tal vez, nosotros en lo terrenal comprender lo que vamos a vivir en el cielo, lo que se va a sentir estando en la presencia de Dios. No te lo podemos. No cabe en nosotros, en nuestra mente, en nuestro lenguaje, explicarlo, hacer que comprendas todo lo que vamos a vivir allá, todo lo que vamos a pasar allá. Sí, es indescriptible, porque nuestro cerebro no está hecho para entender en su totalidad a Dios. Sí lo comprendemos, sí nos da la inteligencia para comprenderlo, para seguirlo, pero no vamos a llegar a comprenderlo en su totalidad, ¿sí? Por eso es que no podemos comprender todo lo que vamos a vivir allá, no podemos describirlo, todo lo que se va a vivir allá, pero sí tenemos una idea de lo hermoso que puede ser, porque lo dicen las Escrituras. Es importante recordar que, aunque la doctrina del infierno es repugnante a muchos, no cambia el hecho de que es una realidad bíblica. Exactamente. El hecho de que sea algo desagradable, algo que no queremos escuchar, porque nadie, tal vez si a ti te dicen, ¿sabes qué? Vas a sufrir demasiado, tú vas a decir, no, es que yo no quiero ir ahí, y porque no quiero ir ahí no voy a estudiar esa parte, ¿no? No, al contrario, debemos estudiarla, debemos de estudiar, de escudriñar esa parte, porque es muy importante que sepamos bien qué es lo que hay abajo, ¿no? Que comprendamos tal vez un poco de lo que nos puede suceder si no seguimos a Dios, si lo negamos, si lo desobedecemos. Antes que avancemos, es importante entender que el infierno no es un lugar donde los malos se torturan cruelmente, sino donde sufren la perfecta justicia por su pecado. Dios no es cruel, Él no tortura con júbilo a sus enemigos. Dios es un Dios de justicia, y el infierno es el lugar donde su justicia se aplica. Los malos reciben la medida exacta del castigo que merecen. Exactamente. No es un lugar donde Dios se va a reír por lo que la gente que va a ir ahí va a sufrir, donde se va a gozar, ¿no? De decir, ay, qué bueno. No, es un lugar donde vamos a obtener lo que merecemos. Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Dios quiere que sus hijos vayan con Él al cielo, a gozarse con ellos. Pero si no lo sigues, si no lo obedeces, Dios te dice claramente a dónde vas a ir. Entonces, Dios no quiere eso para sus hijos, pero si tú no te consideras un hijo de Él, si no lo reconoces como tu padre, pues ya sabes a dónde vas a ir, ya sabes a dónde vas a caer. Aunque Dios no quiera, aunque Dios diga que sus hijos, sí, los que lo reconocen como su padre y los que Él reconoce como sus hijos, pero si tú no estás apartado para Él, te va a desconocer y te va a mandar al infierno. Y pues es totalmente duro y difícil todo lo que se va a vivir allá. Entonces pues trabajemos para pues tener un lugar saber dónde queremos ir, ¿no? Porque yo por lo menos yo sigo a Dios y sé que sus promesas se cumplen. Y bueno, trabajamos por llegar a gozarnos con Él, por llegar a alabarlo, por estar con Él y disfrutar de sus maravillas.
Aquí disfrutamos de muchas maravillas, pero no como lo vamos a hacer allá, porque es indescriptible. Entonces te invito a que no dejes de ver estas enseñanzas y espero que te sirvan de mucho a tu corazón y que estés muy bien y Dios bendiga tu vida. No te separes de Jesús ni un segundo. Ora porque cada día estemos más cerca a Él a pesar de esta situación. Dios te bendiga. Hasta luego.